Buen día, el día de hoy voy a hablar sobre las propiedades termodinámicas y mecánicas de los elastómeros. Un elastómero es un material el cual puede exhibir una rápida y gran deformación reversible en respuesta a un estrés gracias a su estructura molecular característica de los polímeros, los cuales forman cadenas. Y una vez se deja de aplicar este esfuerzo, el material puede volver a su estado prácticamente original. Como dije hace no mucho, los elastómeros hacen parte de los polímeros, por lo tanto también existen tanto elastómeros termoestables como termoplásticos. Recordemos que los materiales o polímeros termoestables son aquellos que al calentarse no se derriten, sino que directamente se degradan, a diferencia de los elastómeros termoplásticos, los cuales al calentarse se deforman y se dejan moldear. Ahora estamos viendo diferentes ejemplos de curvas de esfuerzo y deformación para diferentes tipos de polímeros. Para materiales como fibras y plásticos rígidos, podemos ver que al ejercer un gran esfuerzo, ocurre una pequeña deformación y directamente llegan a su punto de fractura, que sería el final de la línea. Luego tenemos los plásticos flexibles, donde tienen un módulo elástico un poco menor, pero presentan un módulo plástico bastante grande, casi constante hasta su punto de fractura. Y por último tenemos los elastómeros, los cuales presentan una gran deformación a esfuerzos mucho menores. Finalmente, antes de pasar con las propiedades, que es el tema principal de este video, quise traer aquí este diagrama resumen de 4 diferentes elastómeros, los cuales tienen diferencias en sus características. Por ejemplo, tenemos el caucho de cloropreno, el cual presenta una gran resistencia al fuego, por lo que probablemente para ropa donde se necesite alta resistencia térmica, se utiliza este tipo de material. A diferencia de los otros tres, como por ejemplo el caucho de nitrilo, el cual podemos ver que es el que mejor tiene resistencia al aceite o en general a solventes orgánicos. Es por eso que en los laboratorios es muy común utilizar guantes de nitrilo. Y luego tenemos también el caucho natural o el caucho común y el caucho de butadieno estireno. Ahora sí, dando un breve repaso por las principales propiedades mecánicas de los elastómeros, tenemos primero la dureza, lo cual debido a la naturaleza de los elastómeros no suele ser muy alta. Aún así, cuando se les requiere medir, se hacen unidades de Short A, donde se utiliza esta unidad justamente para los materiales blandos, ya que las máquinas que se suelen utilizar para esto llegan a su valor máximo que pueden alcanzar. En cuanto a la relación estrés-tensión, los elastómeros son incompresibles, por lo que se pueden deformar sin cambiar su volumen. Su módulo elástico suele ser menor que el de los metales, pero el estrés necesario para provocar una fractura es mucho mayor que el de un metal. Ya más adelante profundizaremos en este tema. Como dije anteriormente, hace no mucho, tenemos el módulo elástico. Mientras que la deformación sea baja, el polímero se comporta como un resorte ideal, o también conocido como módulo de Young, en donde podemos decir que la deformación varía linealmente con el estrés aplicado. Ahora tenemos el módulo plástico, que básicamente es cuando en nuestra curva de esfuerzo de deformación ya no hay linealidad. Por lo tanto, la ley de Hooke, ya que nosotros podemos considerar un elastómero ideal como un resorte ideal, entonces la ley de Hooke deja de aplicar. Además, la deformación se vuelve permanente hasta el punto de falla o fractura. En cuanto a cómo los polímeros se comportan a diferentes temperaturas, a bajas temperaturas está relacionado sobre lo que conocemos como la temperatura de transición vítrea, la cual es una transición de segundo orden, a diferencia de la cristalización, que es de primer orden. La diferencia entre una transición de primer orden y de segundo orden es que en la de primer orden ocurre a un tiempo muy corto, prácticamente inmediato. En cambio, la transición de segundo orden es una transición que ocurre con una tasa de cambio. En cuanto a temperaturas altas, en general los elastómeros tienen una baja resistencia. Por eso, cuando se necesita un material que se comporte justamente como un elastómero, pero a altas temperaturas, se pueden utilizar procesos como la vulcanización, que así es como se crean las llantas, en la cual consiste, en pocas palabras, de dopar el elastómero formando enlaces con azufre, lo que le da esa resistencia térmica característica, por ejemplo, en las llantas, para aguantar ya sea el propio clima o la fricción que ocurre entre el suelo y la llanta. Ahora, en cuanto a las propiedades termodinámicas, tenemos justamente la temperatura de transición vítrea. Esta es una temperatura a la cual un polímero pasa de tener un comportamiento flexible y elástico, que es como nosotros usualmente los conocemos, a uno totalmente rígido y quebradizo, cambiando sus propiedades.
Este concepto tuvo mucha importancia justamente con el accidente Challenger que ocurrió en 1986, ya que se descubrió que la causa del accidente fue que las uniones del cohete, las cuales estaban hechas con un polímero, justamente el día del despegue estaba a una temperatura muy baja en el lugar donde se realizó, que fue Florida, Estados Unidos, por lo que este material se comportó más como prácticamente como una cerámica, o sea, era rígido y quebradizo, más como un caucho que era flexible, que era lo que se necesitaba, ya que pues en esas condiciones se ejerce mucha fuerza, por lo que eso fue básicamente el causante de la explosión. En cuanto a lo que puede denominar como viscoelasticidad, se debe a que el elastómero tiene propiedades elásticas similares a las de un resorte metálico, si es ideal, y tiene propiedades de absorción de energía como las de un líquido viscoso. Estas propiedades viscoelásticas permiten que el elastómero mantenga una forma constante después de la deformación al mismo tiempo que absorbe energía. Y ya en cuanto a otras propiedades como puede ser la conductividad térmica y eléctrica, en la mayoría de los materiales su conductividad térmica y eléctrica es muy baja, por lo que se suelen emplear más como aislantes, tanto eléctricos como térmicos. Bueno, ahora pues vamos a realizar una curva de esfuerzo y deformación experimental de manera casera, con el siguiente montaje que podemos ver, el cual consta de una banda de caucho, la cual se cortó para que solo fuera una hebra. Estas bandas de caucho se pueden comprar en cualquier papelería o en la mayoría de papelerías. Y a cada extremo está sujetado por un gancho, y en el extremo inferior también tiene conectada una pequeña plataforma en la cual iremos adicionando masas o pesas para que ejerza una fuerza hacia abajo. La fuerza en este caso sería la masa por la acción de la gravedad, y las masas serán registradas mediante una balanza. En este caso las masas van a ser simplemente monedas, y cada vez que se agregue una de estas masas, o sea monedas, se va a medir con ayuda de una regla la longitud de esta banda de caucho hasta que esta se rompa. En caso de que no se rompa, pues podríamos hacer la prueba de ir quitando las masas y observar la historia o la deformación permanente del material. Una vez realizado la práctica y registrados los datos, se pasa a realizar la gráfica de la curva, en donde podemos ver que en el eje X tenemos la deformación en porcentaje. Este valor se saca básicamente de la longitud promedio y graficándola como un porcentaje. Para obtener la longitud relativa, creo que me equivoqué, básicamente pues tomamos la longitud que tomemos a un determinado estrés o esfuerzo, lo restamos por la longitud inicial y lo dividimos por la longitud inicial. Por otro lado, en el eje Y tenemos el esfuerzo en megapascales. Esto es porque el esfuerzo se mide como fuerza sobre área. En este caso, como el caucho tiene forma rectangular, pues el área de la sección transversal va a ser base por altura, o lado por lado, como queramos entenderlo. Y, la fuerza, que ya dije que era la masa por la gravedad, nos obtenemos un esfuerzo que está en unidades de Newton sobre metro al cuadrado, que básicamente son pascales. Y como para que se vea mucho mejor, pasamos esos pascales a megapascales. Ya en cuanto a la curva como tal, podemos observar que al inicio tenemos una relación lineal, en donde este sería nuestro módulo elástico. Ya luego tenemos como una pequeña un cambio constante más o menos. Probablemente ya aquí ocurra una deformación irreversible. Este ya sería el módulo plástico. Y finalmente volvemos a tener una relación más o menos lineal hasta el punto de ruptura, que ocurre más o menos a unos 180 megapascales. Ya como para acabar, quería explicar por qué al estirar un elastómero este se calienta. Esto se debe a que nosotros podemos definir la temperatura mediante la ecuación que tenemos en la izquierda, la cual relaciona la energía interna del sistema con la entropía de este sistema, cuando la composición de este sistema o el número de partículas de este sistema y el volumen son constantes. En nuestro caso, nuestro sistema sería la banda de caucho. Entonces, cuando nosotros estiramos la banda de caucho, lo que estamos haciendo es alineando estas cadenas poliméricas para que se organicen de una manera más organizada. Esto hace que los niveles energéticos que puedan tomar el sistema sean mucho menos. Y al ser mucho menos, la incertidumbre que se le atribuye, por así decirlo, a la entropía,
también va a disminuir. Entonces, si la ecuación de la izquierda nosotros lo tomamos en vez de como una derivada, es como un delta, sería la diferencia de la energía interna sobre la diferencia de la entropía, pues la diferencia de la entropía va a ser mucho menor y por lo tanto la temperatura va a ser mucho mayor. Es por eso que cuando nosotros estiramos un caucho o una bomba, por ejemplo, podemos, si tenemos un instrumento podemos, como un termómetro, podemos notar un aumento de la temperatura. Y asimismo, con esta misma lógica, cuando nosotros contraemos un plástico, lo que estamos haciendo es nuevamente como enrollar todas estas cadenas poliméricas, aumentando el número de niveles energéticos, o en otras palabras, aumentando la incertidumbre de en dónde pueden estar los niveles energéticos, ocupando los niveles energéticos, y por lo tanto va a haber un aumento en la entropía. Y si aumenta la entropía, según la relación que nosotros tenemos, pues el número se va a hacer más chiquito, ¿sí? Porque el denominador va a ser más grande, entonces la temperatura, el valor de la temperatura va a ser menor. Ya para finalizar, también se trató de hacer un pequeño experimento en donde se observa cómo afecta la temperatura, el coeficiente de elasticidad, ya que cuando calentamos un caucho, el cual esté estirado, lo que vamos a poder observar es que este se contrae, a diferencia de lo que algunos podrían llegar a pensar de que se estira, pues no, ocurre totalmente lo contrario. El problema es que en mi caso pues no cuento con ninguna fuente de calor, como por ejemplo una plancha para el cabello o un secador. Como podemos ver, traté de hacerlo con un cautín, pero fue muy complicado ya que el calor que puede llegar a aportar este material a la banda elástica es muy pequeño. Y ya en el momento en el que se acerca mucho, pues ya empiezas a degradar el caucho y no se logra ver muy apreciablemente esta contracción.